Bueno, en este apartado del video vamos a hablar sobre la materia de bioquímica. Como primer tema tenemos lo que es el agua. El agua es el elemento más importante del planeta, pero en este caso nos vamos a enfocar más al agua en las funciones que tiene nuestro cuerpo. El agua forma el 70% de nuestro cuerpo, se encuentra en diversas partes como el cerebro, la sangre y los pulmones. Y hablando químicamente de ellos, como una limpieza H2O. Bueno, los carbohidratos son los principales componentes de la alimentación. Estos
Entonces, esta categoría abarca las azúcares junto a pimienta. Entonces se pueden desarrollar los carbohidratos que en el hígado y los músculos. Es un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno y son isopresentados y su función principal es la de funcionalidad química del cuerpo. Se clasifican en distintos complejos y asociados. Y bueno, las cosas que van a encontrar en la regla de las autoridades en el cuerpo evidentemente cuando el colesterol, el hígado y los músculos, como lo material de la glucosa. Bueno, y otra de las proteínas son los aminoácidos que se denominan para formar las proteínas. Estos se dividen en esenciales, no esenciales y los condicionales. Bueno, ahora también tenemos las proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos que están divididos en partes del grupo amino y el grupo carboxilo. Son una molécula de funciones relacionadas a todos los individuos. Y se también lo que solamente se lo siguen hablando y se lo dan. Estas son las partes de las proteínas. Las uñas, el modelo. Bueno, las son proteínas, las enzimas son proteínas, pero estas son proteínas que se producen en el cuerpo y que hacen una función que ayuda a mantener el cuerpo sano. Su función es catalizar y recuperar. Las enzimas se encuentran en diferentes partes del cuerpo, como que la producción de saliva, en todo lo que es el sistema digestivo, en todos los órganos, y algunos de los sistemas principales de los órganos genitales que se encuentran aquí. Bueno, las proteínas son pequeñas moléculas orgánicas proteicas. Somos factores orgánicos no proteicos cristales, los cuales hacen una energía. Sus funciones principales de las enzimas es transportar recursos químicos entre proteínas. Y las vitaminas son las sustancias químicas no sintetizadas por el organismo. Bueno, está presente de pequeños animales y diferentes alimentos y son indispensables para la vida y para la salud. Depende de ciertos procesos catalizadores del metabolismo que se deben de incluir ciertas funciones específicas de la vitamina que es el cuerpo. Por la entonces un proceso de biovolumen y biovolumen que la lengua la entender la y los biovolúmenes que se complejo y vitamina C. Entonces las proteínas son similares, son los que ayudan a la actividad de la célula. Estos se dividen en los macro y los micronutrientes. Los ácidos nucleicos. Su definición de los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por uniones de monomeros, están llamados nucleótidos. Ya los ácidos nucleicos que están formados por la ADN y la ADN
los otros tipos de alimentos. Bueno, una vez cuando encontramos y su función es sintetizar las proteínas a través de los diferentes ARN que existen. El último tema que vamos a biogenética lo podemos definir como el proceso que tenemos para determinar funciones, todo este proceso alimento y nuevamente tenemos que va desarrollando a través de los ejercicios de estrés y todas las tasas que conllevan. Bueno, en este corto del video vamos a ver lo que es la clase de hábitos de nutrición. En una trabajo con el profesor, basándonos en un alimento de reflexión, que es un café de chocolate doble. Este contiene diversas cosas como las grasas saturadas, las grasas totales, el sodio, carbohidratos totales, fibras naturales y entre otras cosas. Bueno, los lípidos, como sabemos, son grasas saturadas. La rama de los lípidos se analizan desde un alimento y la cantidad que contiene. Bueno, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son moléculas insolubles en agua, compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y son de la reserva y los restantes poseen un 25% de la vida. Bueno, se clasifica en animales vegetales y industriales. La noche puede clasificar entre las plagas de sólidos. Las plagas son sólidos, los aceites son líquidos y los sólidos son las de. Hay tres tipos de lípidos en los distintos alimentos que ingerimos. Existe el sodio, las grasas, los lípidos y el colesterol. Bueno, un tipo de grasa son los triglicéridos. Los triglicéridos se encuentran en la sangre y en el tejido adiposo y el exceso de estos puede llevar a que se tapen las arterias y puede desembocar diferentes enfermedades que pueden provocar paros cardíacos y este tipo de cosas. Bueno, los nutrientes solamente tienen importante función de transportar y reconstruir la membrana celular. El colesterol. La función del colesterol es regular la síntesis de las hormonas sexuales y regular la síntesis de las miembros. Otro tipo son las grasas saturadas e insaturadas. Estas son mayormente de tipo de aceite. Se dividen en monoinsaturadas, poliinsaturadas y las trans, como ya se había mencionado anteriormente. Bueno, lo que también vamos a hablar son de las grasas saturadas, que son las grasas malas. Las grasas saturadas no son esenciales, ¿no? Porque no tienen doble enlace. Y los ácidos grasos son sólidos así, malos y contienen el máximo número de posibles átomos de hidrógeno. Bueno, ahorita nos estamos enfocando en la grasa saturada, que del alimento elegido, que es lo que pues, habíamos seleccionado. Las grasas saturadas tienen diferentes funciones, como dar rigidez a la molécula celular de los tejidos y trabajan la sustancia de la proteína. Aparte de las proteínas antiaminoácidos. Bueno, ya lo que se van a encontrar, por ejemplo, el logo o de canastra o el alto que hace que es los ingredientes de un consumo máximo recomendado de la sociedad, un grado de 10% de calorías diarias consumidas.
Bueno, esta es la parte del video donde vamos a hablar de la materia de antropología de la alimentación, presentándoles nuestra línea del tiempo con el título Cambios de la alimentación desde la prehistoria hasta la nueva era. En esta presentación, nuestro objetivo es analizar más a fondo los hechos que han ocurrido en todas estas épocas, dividiéndolo en diferentes etapas para mejorar el entendimiento del mismo. La primera etapa en la que nos vamos a basar es en la prehistoria. Esta se caracteriza por el descubrimiento del fuego, lo que trae diferentes comienzos a otras edades como el encendido y el uso del fuego. Nos lleva a varias consecuencias negativas, que son los incendios incontrolados. El hombre se comienza a volver sedentario y se comienza a dar la agricultura, y con esto se comienza a cultivar diferentes cosas como el almendro, el garbanzo y la cebolla. Empieza a ser más notable el aprovechamiento de los animales. Con este aprovechamiento nos damos cuenta que es complicado para ellos porque no saben qué animales son domésticos y cuáles no, y se tiene que comenzar a conservar la carne usando el frío, que consistía en colocar las carnes en cubos de hielo. La siguiente etapa en la que nos vamos a enfocar es la Edad Antigua. Esta la vamos a dividir en diferentes pueblos. El primero es el pueblo egipcio. Ellos poseían de diferentes alimentos como lentejas, hortalizas, frutas y también algunas carnes y diferentes tallos. Los egipcios, con una economía media, vivían con una dieta muy escasa que se basaba en pan, cerveza, cebollas y algunas legumbres. Los egipcios, que eran ricos, poseían de todo tipo de carnes, pero su carne preferida era la de las aves silvestres. Los ricos y privilegiados consumían casi únicamente carne, mientras que los otros tenían que vivir de la dieta ya antes mencionada. Estos ingerían muchos azúcares, por lo que tenían una esperanza de vida bastante corta, y también poseían de diferentes frutos como los higos, las uvas, los pepinos, entre otros. Y su bebida nacional era la cerveza, pero debía de ser consumida rápidamente porque no tenía levadura y si no se agriaba. El siguiente pueblo es el pueblo hebreo. Para ellos no había agua potable, así que la leche tuvo un papel muy importante. Sus alimentos más simbólicos fueron el pan y el vino. Sus hortalizas principales, bueno, había muchas, pero las más mencionadas son las cebollas y los ajos. Consumían diferentes carnes, en especial cordero y cabro para fiestas, y la carne de buey y otros animales era especialmente para los ricos. El siguiente es el pueblo griego. Su alimentación se basaba en el 80% de cereales. Se caracterizaba mucho por tener el pensamiento de crear alimentos antes que solo consumir lo que la naturaleza específicamente les daba. La carne y la caza por lo mismo era considerado una actividad despreciable, ya que no se requería de ningún método de cambio, solamente la mano del hombre. Y sin en cambio, como no se consumía mucha carne, los animales como los bovinos y otros eran utilizados únicamente para carga. Y como fueron los primeros que tuvieron el primer pensamiento de crear, su cocina fue la madre de diferentes cocinas que existen, como la del occidente. El siguiente pueblo es el pueblo romano. Ellos tuvieron una revolución culinaria porque no sabían qué vegetales utilizar, y así que comenzaron a utilizar vegetales con los que no se había experimentado, como la col, los rábanos, entre otras. La mayoría consumía sus 3 comidas diarias, y su bebida nacional era el pulmentum, que se basaba en harina de trigo con agua. Ellos ya conocían la levadura, pero eso no significaba que todos sus panes estuvieran ya fermentados, así que no lo usaban para todo. Y el alimento especial de ellos era el trigo, el pan de trigo. Representaba riqueza y que las personas eran muy importantes al consumir esto. La siguiente edad es la Edad Media, que abarca de la caída del Imperio Romano al descubrimiento de América. En la Edad Media se consideraba el pavo real el plato más prestigiado, solo lo podía consumir el emperador y ni siquiera podía ser tocado por criados, únicamente por mujeres. Había comida para todo tipo de personas, en especial para los trabajadores de la realeza y de toda la nobleza. Se consumían muchos frutos secos como las almendras, las pasas y las nueces. En esto hubo un cambio tanto alimentario como social cuando Carlomagno fue el primer rey en invitar a sentar a una mujer a la mesa. Se comía únicamente con cuchillos y las manos, y después se comenzaron a emplear otros
utensilios, el cocinero empleaba muchas plantas aromáticas y diferentes especias. Las cruzadas provocaban que llegaran más especias a diferentes partes del mundo y con esto hacía que especias caras llegaran de España y se difundieran en toda Europa. Se comenzaron a destacar caldos y salsas muy condimentados, ya que usaban mucho de esto, y su plato típico de esa edad era el manjar blanco. La siguiente edad es la edad moderna. Esta se divide en dos: el Renacimiento del siglo XV al siglo XVI. En esta etapa fue cuando Catalina de Médicis introdujo algunos métodos franceses, introduce algunos métodos italianos a la cocina francesa para hacerla mucho más refinada. La comida deja de ser más una necesidad y se convierte más en un lujo. Ya se conocían muchos alimentos que ahora son muy comunes, como aceites, vinos, carnes, pollo, entre otras. Se comienzan a introducir las primeras copas de cristal y los primeros tenedores. Y para la realeza ya igual comenzaban a introducirse cubiertos de oro. Para la gente con mucho poder, para la realeza, comían principalmente aves vestidas, a lo que ellos le llamaban, que solo son aves que se servían con su plumaje porque según ellos así era mejor. Y la cocina renacentista de esta época se caracterizó principalmente por el consumo de lácteos y todos sus derivados. Su siguiente parte es del siglo XVII al siglo XVIII. En esta normalmente los trabajadores consumían únicamente sopa con algunas migas de pan, tocino, y su dieta tenía que basarse en eso, también en el consumo de cebollas, ajos y diferentes quesos. Se comienza a descubrir el proceso para fabricar el champán y la papa llega a finales de esta edad para combatir con el hambre, y su rol se extiende en todo el mundo y causa un gran aumento demográfico. La última es la edad contemporánea. En esta fue cuando llegó a Europa, de Europa a América o de América a Europa, diferentes alimentos como el cacao, el maíz, el girasol, entre otros. El tabaco es originario de América y comienza a ser mandado a otros lados, pero después llegaron muchos alimentos de Asia a Europa también hacia América y viceversa. El cacao, la semilla del cacao de origen azteca, o sea mexicano, comienza a ser enviada a diferentes partes del mundo, ya que se descubre que es un gran endulzante y de gran valor. La papa fue el tubérculo que ayudó al hambre al principio de estas épocas, principalmente en las sociedades europeas. Por lo mismo se obliga a los campesinos alemanes a cultivarla y ya comienzan a preparar diferentes alimentos más procesados como las salchichas, los purés y diferentes cosas de la comida actual. En Inglaterra comienza a triunfar la comida al vapor y la comida frita, y el tomate deja de ser únicamente mexicano y deja también de usarse solo en verde para usarse en color rojo. Se implementa más como un alimento que como cualquier otra cosa. En Italia comienza a llegar la manzana, que se une a su comida nacional, que era la pasta. Y el último acontecimiento es que el girasol deja de ser una planta o una flor exclusiva de adornos para obtener beneficios de ellas como el aceite que otorga. Y bueno, eso es todo. Here's the grade 8, and this is your representation. My organ is the tendon. The tendon is a part of striate muscle, green, strong, constant, and contracted, consisting of connecting tissue fiber. It has the function of muscle inserted the bone and transmitted the force of muscle contraction.
is blood of cartilage located in cranial in front of larynx. If private structure is give food and drink, was around a night to for that cover. This might make is victim cannot breathe. This condition is quite of obstructive sleep apnea. My organ is the pancreas. The pancreas has a pancreatic duct. The pancreas is a gland located beneath the stomach and before the colon. It produces joys that help break down food and hormones that help control blood sugar levels. The pancreas problems can lead to many health problems among the pancreatitis or inflammation of the pancreas. Catalina. The artery. An artery is a optic vessel that carries oxygenated blood. Except pulmonary arteries from the function. The main function of the arteries is to transport the blood from here to other parts of the body. This